Estimados maestros, muy buenos días para todos. Queremos compartirles cuáles son los ejes temáticos, los temas, los aspectos por evaluar de la prueba pedagógica del concurso de ascenso y reubicación docente, así como una referencia bibliográfica que nosotros sugerimos desde el equipo del Grupo Faro Educativo deban tener presente para poder enfrentar la prueba, para poder pues ir limitando o ir maximizando el tiempo que nos queda para enfrentar esta prueba pedagógica. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es exactamente cuáles son los referentes descritos por la prueba pedagógica. Son esos cuatro referentes y cada referente tiene dos componentes como tal. Estos componentes fueron pues previamente anunciados en la resolución 25624 expedida el 29 de diciembre del año 2023 y que también hacen parte de referentes de anteriores evaluaciones de ascenso que ya pues habían ocurrido con base al decreto 1278 y a los acuerdos previamente establecidos entre las organizaciones de docentes y el Ministerio de Educación Nacional. Son los cuatro criterios y los ocho componentes objeto de la prueba pedagógica. Esto ya está publicado en la guía de orientación al aspirante. Lo invitamos a revisar nuevamente para que pues pueda tener un mejor contexto. Pero queremos hacerle un resumen o una interpretación para que usted tenga claro qué es lo que debe repasar para la prueba pedagógica. Empecemos por el primer criterio, contexto de la práctica pedagógica educativa del docente. Y nos habla de dos componentes, el contexto social, económico y cultural, pues el cual habla de identificar desde el rol docente cuáles son las características del escenario educativo. Primera recomendación que le hacemos a los maestros frente a la prueba pedagógica. Miren, la prueba pedagógica no se basa exclusivamente en las experiencias de usted como docente, sino que se basa en estos referentes normativos descritos por el Ministerio de Educación Nacional a través del decreto 1278, a través de la guía 31 y a través del manual de funciones, resolución 3842. Eso está claro en la guía de orientación al docente, al maestro para la prueba. Entonces, antes de resolver la prueba, debe tener muy presente que lo que le van a evaluar no es su experiencia, porque no es una evaluación del desempeño durante su año escolar, sino una evaluación de sus competencias laborales fundamentadas en un marco normativo ya reglamentado. Del componente uno del criterio contexto de la práctica pedagógica tenemos tres acciones por evaluar. El docente demuestra las apropiaciones de especificidades del contexto, sus posibilidades y limitantes. Para eso nosotros sugerimos que los maestros repasen o lean el decreto 1421, el que habla sobre el tema de inclusión, un documento técnico que se llama Orientaciones para de niñas, reporte de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el CIMAD. Aunque los maestros dentro de la resolución 3842 tienen una responsabilidad de apoyar, y si lo vieron en la clase del primer módulo, a los estudiantes en el proceso de matrícula, pues esta hace parte de caracterizar. Todo el tema de caracterización hace parte de este componente del contexto social. Y el documento Orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, es decir, el documento que brinda los lineamientos técnicos al decreto 1421. Luego sigue otra acción por evaluar. La práctica docente demuestra flexibilidad con respecto a los aspectos fundamentales del entorno y la necesidad de los estudiantes. Aquí recomendamos leer el decreto 459 y la ley 2025 que tiene que ver con el tema de escuela de padres. Luego sigue una acción por evaluar que se llama el docente diseña y promueve estrategias, perdón, aquí no, esta es la que tiene que ver, el docente diseña, promueve
Diseña y promueve estrategias vinculando a las familias. El tema de vinculación a las familias tiene que ver con el decreto 459, que es la Alianza Escuela-Familia, y la Ley 2025, que es Escuela de Pares. Estas normativas también hacen parte del curso de preparación que ustedes están realizando con nosotros. La práctica docente muestra flexibilidad con respecto a los aspectos fundamentales del entorno y su necesidad de los estudiantes, habla del gobierno escolar y de la organización institucional, como el docente pues tiene en cuenta elementos propios del contexto del entorno. Seguimos con el componente 2, contexto institucional y profesional. Y hay 3 acciones por evaluar. Primera acción, el docente participa y promueve la participación en las comunidades académicas y profesionales para fortalecer el desarrollo profesional, gobierno escolar, organización institucional, autoevaluación institucional, que son documentos que hacen parte de lo que está descrito tanto en el decreto 1075 como en la guía 34. Segunda acción, el docente articula la propuesta formativa institucional planteada en el proyecto educativo institucional con su práctica. Cómo el docente articula e integra su práctica pedagógica con los lineamientos del PEI. Para eso el docente debe conocer el PEI, pero para conocer el PEI también debe conocer el decreto 1860 en su capítulo 3, que contiene los aspectos fundamentales de un PEI, la guía 34, que es la que nos indica, la guía de cómo mejoramos en el entorno institucional. El docente también va a ser evaluado en ese componente, está descrito en esa acción. El docente articula la propuesta formativa del componente contexto institucional del criterio contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. Tercera acción por evaluar. El docente reconoce la importancia de la comunicación efectiva y respetuosa con todos los actores de la comunidad educativa. Yo recomiendo que vuelvan a leer el anexo bibliográfico, el anexo de competencias laborales de la guía 31, de la guía de la evaluación del desempeño. Ahí hay unos elementos en el componente de evaluación de la gestión comunitaria, por ejemplo, de cómo el docente debe comunicar y prevenir riesgos, ya sea a través de una comunicación y de una gestión para que la comunidad educativa, sus estudiantes y sus padres de familias comprendan, adopten el manual de convivencia, entre otros aspectos. Vamos a pasar al criterio número 2, reflexión y planeación de la práctica educativa. También tiene 2 componentes, pertinencia a los propósitos pedagógicos disciplinares, y tiene 3 acciones a evaluar. La primera acción, el docente establece propósitos pedagógicos y disciplinarios pertinentes con su práctica educativa. La segunda acción, el docente diseña e implementa estrategias didácticas teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes y del propio contexto. Si es un entorno rural, si es jornada única, esto va a ser objeto de evaluación también. El docente construye la planeación, oígase bien, la planeación articulando el contexto, el conocimiento disciplinar. Recordemos que en el caso de educación básica primaria, el conocimiento disciplinar pues abarca las competencias básicas, que son lenguaje, lectura, matemáticas y ciencias como tal. Las particularidades de los estudiantes. Las particularidades del estudiante tienen que ver también con el tema de inclusión, no solamente de estudiantes con alguna situación de dificultades de aprendizaje o de neurodiversidad, sino también de inclusión social, inclusión de discapacidad física, en fin. Y el contexto. ¿Qué sugerimos nosotros que lea? Todos los referentes técnicos de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, lo que son las orientaciones curriculares, los lineamientos curriculares, los DBA, las mallas, los estándares curriculares y nuevamente el decreto 1421. En la prueba pedagógica van a haber 2 componentes transversales, lo que es inclusión, lo que es convivencia. Esto debemos tenerlo muy claro porque hace parte de la lectura del mensaje que transmite el Ministerio de Educación Nacional a través de esta guía expedida recientemente por la Universidad de Antioquia.
El componente 2 del criterio de reflexión y planeación de la práctica educativa. Propuesta pedagógica disciplinar. Recomendamos nuevamente volver a leer estos documentos para todo el componente reflexión, pero revisemos las 3 acciones por evaluar el componente propuesta pedagógica disciplinar. El docente construye su propuesta pedagógica a partir de los referentes disciplinares propios de los saberes a enseñar. Eso está en los lineamientos curriculares y en los estándares curriculares. El docente fundamenta sus decisiones de enseñanza en el saber pedagógico a partir de una lectura crítica, política y cultural. También hace parte de lo que son los DBAs, los estándares. El docente reflexiona sobre su práctica pedagógica como una acción de mejoramiento continuo. ¿Qué recomendamos en particular para este tema de el docente reflexiona sobre su práctica pedagógica como una acción de mejoramiento continuo? La guía 34 nuevamente. La referenciamos en el criterio 1, la referenciamos nuevamente en el criterio 2. La guía 34. Vamos al componente al criterio de praxis pedagógica. Y tenemos la interacción pedagógica, que tiene 3 acciones por evaluar. El docente reconoce la comunicación con los estudiantes como un elemento central de relación pedagógica. Comunicación bidireccional, comunicación afectiva, comunicación asertiva, estrategias de comunicación oral, escrita, digital, gestual. El docente plantea estrategias de participación para el aprendizaje de los estudiantes, es decir, qué tipo de estrategias didácticas se está utilizando, foros, debates, proyectos. Esto hace parte de lo que son los modelos pedagógicos como tal. Y la tercera acción por evaluar es el docente plantea estrategias que promuevan a los estudiantes múltiples formas de motivación, representación y acción, de acción y expresión. Incluso, creo que no está colocado en la guía, pero en ese último componente, en esa última acción, también tiene que ver mucho el tema de la diversidad y multiculturalidad del estudiante. ¿Qué recomendamos? Documentos como los que están en el Ministerio de Educación Nacional, que son modelos flexibles, modelos pedagógicos, estrategias STEAM, de lo que tiene que ver con ciencias, matemáticas, documentos de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Volvemos a tocar este documento referente porque en ese documento también nos brinda algunas orientaciones técnicas de cómo abordar situaciones en el aula cuando tenemos estudiantes que no quieren participar o que de pronto tienen algún tipo de condición o que de pronto pues no le hemos diseñado en el PIAT, pero podemos hacer algunas actuaciones especiales en el aula para poder promover su participación y su motivación en el aula. Vamos al componente 2 de praxis pedagógica. Procesos didácticos. Y tiene 3 acciones por evaluar. La primera, el docente utiliza estrategias de evaluación formativa. Evaluación formativa, no sumativa, pues ya todos los maestros tienen este tema muy claro. Pero ¿qué recomendamos sobre ese tema? Releer el decreto 1290 y el documento 11. El documento 11 es un documento, ahí está el título, Fundamentaciones y Orientaciones para la Implementación del decreto 1290, es decir, nos da algunas guías técnicas, algunas recomendaciones, no solamente desde las comisiones de promoción y evaluación, sino también desde cómo en el aula podemos gestionar una diversidad de estrategias y técnicas o instrumentos de evaluación en el aula. Segunda acción por evaluar. El docente implementa diversas estrategias de enseñanza y utiliza recursos didácticos, tales como el recurso digital, análogos y otros acordes con las finalidades del proceso de enseñanza. ¿Qué recomendamos en este componente, en esta acción por evaluar? Hay un documento y ahí ya tenemos una clase también en el curso que hace referencia sobre las
los lineamientos y la política nacional de recursos educativos. Ese documento es un documento bastante extenso, pero les recomiendo a los maestros que se concentren única y exclusivamente en las páginas que tienen que ver en lo que es la evaluación de recursos de aprendizaje y cómo se clasifican estos recursos de aprendizaje. Es un tema es un documento muy práctico que recomendamos también considerar dentro de la preparación para este examen pedagógico. De esta acción por evaluar pueden salir 2 o 3 ítems en la prueba. Y otra acción por evaluar: el docente reconoce las diversidades y singularidades de los estudiantes en el desarrollo de sus prácticas. Nuevamente, decreto 1290, diseño de PIARS, implementación de PIARS como tal. También está, pues, descrito en el decreto, el decreto 1471, y también, pues, tenemos esos contenidos en el curso. Vamos a ambientes en el aula. Componente número 1, dinámicas del aula. Entendiendo el aula como un espacio cruzado por experiencias y características diversas. Las relaciones prácticas y representaciones que se construyen allí sitúan en un lugar y tiempo específico. En ese sentido, las interacciones y elementos componen el ambiente en el aula y se transforman según las apuestas pedagógicas que llevan a cabo el docente. 3 acciones por evaluar. El docente promueve acciones de cuidado de sí y de los otros. El docente comprende la necesidad de promover entornos seguros para el aprendizaje y la convivencia. Aprendizaje y convivencia. Y el docente promueve acciones de acogida y reconoce la diversidad. Nuevamente aparece ese concepto tan complejo, la diversidad de sus estudiantes en la dinámica de la clase. ¿Qué recomendamos para este componente 1 del criterio ambiente en el aula? Ambientes para Inspirar es un documento que está en la página del Ministerio de Educación Nacional. Ambientes para Inspirar. La ley 1620, obvio, la ley 1620, el decreto 1965 que reglamenta la ley 1620 en el tema de convivencia, y otro documento, lectura, que aparece en la página del Ministerio de Educación Nacional, que se llama El aula como oportunidad de bienestar. También sugerimos, pues, que se vuelva a leer el decreto 1421, y hay un documento importante que le sugerimos y que también abordamos en el curso, la guía 49. La guía 49 nos habla de las acciones de abordaje pedagógico para prevenir situaciones de matoneo, para hacer promoción de derechos humanos, para hacer promoción de un entorno de convivencia saludable dentro del aula. Esta guía 49 es un recurso muy importante que el Ministerio de Educación Nacional ha suministrado para que los establecimientos educativos puedan implementar el manual de convivencia, ajustarlo, y no solamente implementarlo y ajustarlo, sino crear una serie de actividades y proyectos pedagógicos que faciliten o permitan una convivencia adecuada. Y continuamos con el componente número 2 de ambiente en el aula, que es dinámicas, las relaciones entre el docente relaciones docentes-estudiantes. De aquí hay 2 acciones por evaluar. El docente considera la necesidad de promover ambiente de participación, respeto y comunicación asertiva para generar un clima de aula dialógico e incluyente. Dialógico e incluyente. Otra vez la ley de inclusión. Y otra vez sugerimos tener presente la ley 1620, el decreto 1965. El docente reconoce el apoyo emocional, la escucha y la empatía como bases importantes en la construcción de una relación pedagógica significativa con sus estudiantes. Recientemente fue expedida la ley 2383
que habla sobre el tema de las competencias socioemocionales. Esto no es nuevo en el sistema educativo colombiano y no es nuevo para el magisterio, solo que fue recientemente reglamentado. Se preguntarán, ¿habrá ítems asociados a esa ley? Pues posiblemente sí, aunque no citan la ley en particular. Recordemos que en los considerandos de la ley vamos a encontrar muchos elementos de contexto que desde hace algunos años se vienen manejando como política de Estado. También recomendamos para esta acción número 2 del componente uno, el sistema de educación crece. Hay bastantes documentos en el Ministerio de Educación Nacional. Vamos también a dar una clase sobre el tema de educación crece. Y obvio, en la ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, que también habla sobre el restablecimiento y los derechos de los menores. En la siguiente clase veremos la estructura de la prueba, la estructura del ítem, los niveles de desempeño del ítem y cómo abordar un ítem según los cuatro niveles de desempeño para que pues, podamos tener unas mayores pistas de cuáles son los ítems o cuáles son las opciones de respuesta que nos pueden indicar el nivel avanzado o el nivel satisfactorio en la prueba pedagógica.